Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el episodio número 14. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un programa pensado para compartir las experiencias que se encuentra un aficionado a la astronomía a pie de telescopio. Las cosas que se pueden observar, cómo observarlas, en qué momento y con qué, cosas que yo he tenido ocasión de observar recientemente y pueden servir de referencia, cosas sobre el material adecuado para observar, sobre el material no adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. En fin, que no hablaré sobre ciencia, no astrofísica, no ciencias espaciales, solo sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos, en la que yo tengo algún tipo de experiencia y sobre la que puedo hablar con algún conocimiento de causa. La astronomía observacional. La astronomía visual, en definitiva. Se trata sobre la práctica y el material para observar con nuestros propios ojos, recibiendo directamente en nuestra retina los fotones que un día partieron de unos astros más o menos remotos y que ahora nos proporcionan nuestros telescopios o prismáticos. Vaya peñazo de cabecera de programa tengo, ¿no? Debería ser algo más ligerita. Pero bueno, hay que dejar claro de qué va el programa para quien se una a la aventura por primera vez en cualquier programa al azar. Aquí volvemos a nuestra cita más o menos quincenal para hablar un poco sobre algún aspecto de la astronomía visual, alguna observación en directo de cielo profundo, de la luna, de planetas, algunas reflexiones sobre el material a utilizar. Hoy creo que lo que procede es hablar del Sol. Resulta que dentro de escasos días tiene lugar un fenómeno interesante, aunque poco espectacular, todo hay que decirlo, relacionado con el Sol y con el planeta más interno del sistema solar, Mercurio. Es un tránsito. Daré detalles acerca del fenómeno, características, horarios, duración y aprovechando la coyuntura, pues dedicaré también unos minutos a dar indicaciones sobre cómo observar el Sol, válido para un tránsito, un eclipse o una observación regular, cualquiera, cuando queremos hacer el seguimiento de las manchas de la superficie solar, por ejemplo. No sé qué duración puede tener el podcast de hoy, pero no creo que dé mucho de sí, no creo que sea muy largo, dado que me limito a dar un repaso más bien somero a las diferentes alternativas de observación del Sol y un poco definir de qué trata el tránsito. En fin, en unos minutos empezaré. En esta lucha constante contra la meteorología adversa, uno a veces se encuentra con noches de observación que no se esperaba y por otra parte hay noches que parecían garantizadas y que se vienen al traste. El último de esos casos fue este pasado fin de semana, en el que quedé con unos amigos. El cielo se iba a despejar justamente al anochecer y estaba previsto un viento más o menos molesto, dependiendo de la previsión que consultabas. Bueno, no lo haré largo, pero el resumen es que me llevé mi pequeñajo Newton de 150 AF5 para probarlo en condiciones decentes y en uno de esos repuntes repentinos de la velocidad del viento salió volando de la mesa en donde estaba puesto e impactó contra el suelo a más de un metro y pico de distancia, partiéndose uno de los aros del secundario. Creo que lo tengo ya solucionado después de pasar una tarde de reconstrucción. No tiene mucha importancia ya que es un telescopio más ornamental que práctico. Incluso me duele más el recorrido en vano, el viaje en coche, que los desperfectos del telescopio. En definitiva, las dos caras de la moneda cuando te enfrentas a la intemperie, noches inolvidables y noches para olvidar. Este podcast lo cuelgo con algún día de retraso porque he estado tratando de hacer alguna escapada y adaptándome a las previsiones meteorológicas y bueno, me escapé ayer
tuve una buena noche que os reportaré en un futuro episodio y espero que no haya sido muy larga la espera, creo que solamente va a ser de un día. Y además, como no tengo un jefe que me diga que tal día tengo que editar el podcast y colgarlo sí o sí, pues lo cuelgo cuando mejor viene, que para eso estáis suscritos y os cae automáticamente a vuestros dispositivos cada vez que hay uno nuevo. Estas son las bondades de los podcasts. Pero ahora íbamos a hablar de Mercurio, ¿no? Ese escurridizo planeta. Pues vamos allá. Como sabemos, las órbitas de los planetas alrededor del Sol están ceñidas a un plano imaginario que, visto desde la Tierra, es una línea, a la que llamamos eclíptica. Pero esas órbitas no se ciñen perfectamente a ese plano, sino que hay pequeñas diferencias de inclinación respecto a este. Hay ligeras diferencias que marcan la diferencia. Si estuviesen perfectamente ceñidas a la eclíptica, tendríamos tránsito de Venus 3 veces al año, todos los años. Mercurio, sin embargo, orbita en un plano que difiere en 7 grados del plano en el que orbita la Tierra. Así pues, el plano de una órbita con otra se corta en 2 puntos, que se llaman nodos. Resulta que uno de esos nodos ocurre muy próximo al 8 de mayo. Se llama nodo descendente, y el otro ocurre el 10 de noviembre, es nodo ascendente. ¿Qué tendrá que ocurrir para que veamos a Mercurio pasar por delante del Sol? Pues lo que tiene que ocurrir es que el Sol, Mercurio y la Tierra estén en línea justo uno de esos días, en los nodos. A estar en línea se le llama conjunción. Conjunción superior es cuando el Sol está entre los dos planetas, Mercurio está por detrás, y conjunción inferior es cuando es Mercurio el que está entre la Tierra y el Sol. Cuando una conjunción inferior coincide con un nodo, es cuando podemos presenciar un tránsito. Esto ocurre aproximadamente una docena de veces cada siglo, 13 de media. El último tránsito ocurrió en 2006 y el próximo tránsito de Mercurio será en 2019, el 11 de noviembre de 2019. Este siglo XXI tendrá 14 tránsitos y todos serán o bien en mayo, entre el día 7 y el día 10, o bien en noviembre, entre el día 7 y el día 14. 6 meses de separación entre ambos nodos. Los tránsitos de Venus, sin embargo, son mucho menos frecuentes. Ocurren de 2 en 2, separados por unos 8 años. Los últimos fueron 2004 y 2012. Y el siguiente par de tránsitos ocurre más de un siglo después. En el siglo XX no hubo ninguno. Yo he tenido la suerte de presenciar los dos del siglo XXI. El primero de ellos entero y el segundo desde Valencia ya salió el Sol por el horizonte con Venus saliendo, por lo que no vi toda la esfera del planeta dentro del disco del Sol, solo lo vi salir de él. Estuvo bien de todos modos ver amanecer en la playa con un filtro solar y una muesca en el borde del Sol. Venus es tan grande como la Tierra y la distancia que nos separa de él en un fenómeno de estos es de 0,3 unidades astronómicas, por lo que el tamaño aparente es bastante majete, sin ser una brutalidad ni mucho menos. El siguiente tránsito de Venus ya es en 2117. Así que aún podéis hacer planes para verlo. Espero que no se os nuble. Volvemos a Mercurio. Tengamos en cuenta ahora los tamaños. Mercurio viene a tener unos escasos 5.000 kilómetros de diámetro. Como comparación, cabe decir que la Tierra tiene unos 13.000, 12.700. Y Mercurio orbita al Sol a una distancia que es un tercio de la de la Tierra, por lo que el tamaño visto desde aquí es minúsculo, incluso en su lugar más favorable. 12 segundos de arco. ¿Y esto cuánto es? Pues si una circunferencia tiene 360 grados,
Cada uno de esos grados se divide en 60 trocitos que llamamos minutos de arco. Pero es que a su vez cada minuto de arco está dividido en 60 segundos de arco. El Sol ocupa en nuestro cielo aproximadamente medio grado. Medio grado son 30 minutos, que a su vez son 1800 segundos de arco. Comparemos esos 1800 segundos con los escasos 12 segundos que tendrá Mercurio. Es decir, va a ser 158 veces menos. Es minúsculo, de modo que olvidémonos de verlo con unas gafas que tengamos por ahí guardadas del último eclipse. Solo nos va a valer un telescopio que aumente el tamaño aparente del Sol unas cuantas veces. Unos prismáticos medianamente potentes también, pero va a ser muy pequeño. Todo esto está muy bien, pero claro, tengamos en cuenta que el tránsito será visible desde cualquier lugar de la Tierra desde el que se ve al Sol. Y hay zonas en la Tierra a las que el fenómeno las pillará mirando para atrás, es decir, será de noche. Otras zonas presenciarán la primera parte del tránsito, cuando el planeta ingresa en el disco solar. Otras zonas presenciarán la segunda parte del tránsito, cuando el planeta vaya saliendo del disco solar. Otras zonas se perderán todo el tránsito. Y otras zonas, con suerte, presenciarán el tránsito de principio a fin. Desde España se presenciará completo, aunque me huelo que desde donde voy a presenciarlo yo me pierda la salida de Mercurio, ya que no disponemos ahí de un horizonte limpio. Hay un domo, una cúpula de un centro comercial próximo y creo que estorbará a última hora. Y tal vez no podamos ver los dos últimos contactos. Ahora, después hablaremos un poco de este concepto. Los momentos más importantes de un tránsito son lo que viene a llamarse los contactos. Y tenemos 4. El primer contacto es cuando el planeta, contacta con el borde del Sol. En ese momento es cuando podemos decir que el tránsito ha empezado. Aunque en los primeros instantes será bastante difícil confirmarlo, es en los instantes posteriores cuando cada vez será más evidente la muesca del planeta en el borde del Sol. Eso sí, diminuta. Teniendo en cuenta lo pequeñito del diámetro aparente de Mercurio y su velocidad orbital, tardará como unos 3 minutos en sumergirse en el disco del Sol. El segundo contacto es el momento en que Mercurio ya se mete completamente dentro del disco solar. Y bueno, pues aparte de observar una diminuta canica negra atravesando el disco del Sol, ya no tendremos nada más hasta el tercer contacto. Este es cuando el planeta vuelve a tocar el borde del Sol por el interior para iniciar la salida, y que como entre los contactos 1 y 2 también durará unos 3 minutos. Y el cuarto contacto es cuando Mercurio abandona del todo el disco solar y vuelve al anonimato del fulgor del cielo diurno. Sería súper interesante si el Sol presenta manchas en su superficie durante el tránsito para poder comparar tamaños. Bien, vamos con las horas en las que se produce. Evidentemente, depende del país en el que nos encontremos. Desde la España peninsular, por ejemplo, el primer contacto ocurrirá a las 13 horas 12 minutos, hora local. Los segundos ya dependen del lugar exacto. Tengamos en cuenta que se va a producir en la época en la que estamos en el horario GMT más 2, por lo que, para saber la hora GMT hay que restar 2 horas a la hora local. ¿Qué voy a decir yo? El segundo contacto es a las 13 y 15 horas, GMT más 2. Mercurio estará en el ecuador de su recorrido a las 16:56, hora local. Esto en sí mismo no es un fenómeno, sino, digamos, una equidistancia. El tercer contacto lo tendremos a las 20:37, hora local, así que restar 2 horas para GMT. Y el cuarto contacto será a las 20:40 horas, 3 minutos después. Este último contacto, desde el este de España, va a pillar al Sol muy bajo,
por lo que muy probablemente si no disponemos de un horizonte oeste limpio y diáfano, despejado, nos perderemos los contactos 3 y 4. Al menos yo, que preveo estar en la ciudad de Valencia, participando en la observación pública que ofrecerá la Asociación Valenciana de Astronomía. Si estáis por aquí y queréis pasaros a echarle un vistazo al tránsito e incluso conocernos, estaremos en el jardín astronómico que se encuentra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Muchas horas también, ¿verdad? Desde las 13:12 hasta las 20:40, unas 7 horas y media. Evidentemente, tal duración provocará que un buen trozo del planeta Tierra no esté en posición de observar los 4 contactos. Como Mercurio tiene una órbita peculiar, bastante excéntrica, tiene diferencias notables en su velocidad alrededor del Sol, por lo que la duración de los tránsitos es diferente de uno a otro y puede llegar hasta las 9 horas, nada menos. Las zonas que podrán presenciar los 4 contactos serán los países más occidentales de Europa y África, la parte más oriental de Estados Unidos y Canadá, toda Sudamérica, salvo las mitades inferiores de Chile y Argentina, también las Antillas, Cuba, la Española, Puerto Rico, todas las Antillas menores, etc. Se quedará fuera de los contactos 1 y 2 México, prácticamente toda Centroamérica y las zonas más occidentales de Perú y Ecuador. Para ver detalles de las horas para cada lugar habrá que hacer consultas específicas. Y uno pues puede caer en la tentación de decir, bueno, si hay más de una docena de tránsitos cada siglo, ya lo veré a la próxima. No, eso no. Como hemos dicho, es un fenómeno que, pese a su duración, no se puede apreciar en toda la Tierra, de modo que a lo mejor el próximo, o los 2 próximos incluso, te los puedes perder. Yo todavía no he visto ninguno. El 7 de mayo de 2003 se produjo uno que no pude ver porque hacía un día fatal en cuanto a nubes y lluvia y qué sé yo cuántas cosas más, y además tenía que trabajar. Cabe decir, para los amantes a la numerología y otros desvaríos, que el tránsito de Venus se produjo un año, un mes y un día después del tránsito de Mercurio, de este 2003. En 2006 hubo otro tránsito que no era visible desde España. Este será visible totalmente, aunque la parte final ya os he dicho que es difícil. El próximo será el 11 de noviembre de 2019 y solo se podrán observar, insisto que desde España, los 2 primeros contactos. El 13 de noviembre del año 2032 se podrán ver los contactos 3 y 4. Y habrá que esperar por aquí hasta el año 2039 para poder presenciar el siguiente tránsito de Mercurio completo y otros 10 años para el siguiente. Realmente no hay tantas oportunidades y teniendo en cuenta que los de Venus son mucho más escasos, año 2117 es el próximo, pues no estamos para ir desperdiciando tránsitos. Seguro que tienes una buena cámara. Sí, de esas grandotas que todo el mundo le ha dado por comprar que valen una pasta. Y también estoy seguro de que te llevas 10 minutos mirando por el visor cada vez que haces una foto, haciendo el paripé, claro, porque en verdad no tienes ni idea de cómo usarla. Bueno, pues ya va siendo hora de que te formes, muchacho. Sigue nuestro podcast, Fotografía y Retoques Digital, y te enseñaré cómo sacarle partido a tu cámara reflex en un clip class. ¡Hala! A seguir escuchando tu podcast favorito. Y ahora viene cómo abordar la observación, no solo de un tránsito de Mercurio sobre la superficie del Sol, sino de cualquier observación del Sol en general. Recientemente colgaba yo en la cuenta de Luces Extrañas en Twitter algunas fotos de un pequeño telescopio que tengo, un refractor de 70 milímetros, en las que estaba observando el Sol por proyección, el método de proyección, observando manchas, su evolución, etc.
Un oyente que además es amigo me pidió que diese alguna pista sobre cómo hacerlo con seguridad, qué ocular utilizar, si sería perjudicial para el ocular o para el telescopio, etc. Y aprovechando que está el tema del tránsito de Mercurio esta temporada, pues lo comento, mato 2 pájaros de un tiro y dedico un programa a ello. Vamos a hablar sobre filtros solares y métodos para observar nuestra estrella en ocasiones como eclipses, tránsitos o simplemente cuando nos dediquemos a ver los detalles de la superficie solar cualquier día. ¿Qué podemos esperar de cada uno de esos filtros, características, precauciones, así como otras formas de observar el Sol? Si estás escuchando esto y ya eres un veterano observador del Sol, pues muy probablemente te sea aburrido. Para todos los demás, he de decir que aunque la observación del Sol es simple, no se debe soslayar ninguna precaución, porque el resultado de descuidar este aspecto puede resultar fatídico. Si ya observar el Sol a simple vista o incluso con gafas de sol es perjudicial para la vista, imaginemos cómo es observar a través de un instrumento que esté amplificando toda esa radiación. Si nuestra pupila está comprimida a un par de milímetros de diámetro a plena luz del día, ¿qué no pasará si estamos recibiendo en nuestro ojo la luz y el calor recolectados por un telescopio de, por ejemplo, 100 milímetros de diámetro? Es una salvajada. Todo el poder recolector de un telescopio estará concentrando esa radiación en un punto. Y si no usamos filtro, o si ese filtro es improvisado, o es inventado, o en definitiva no adecuado, ese haz de luz abrasador puede quemarnos la retina. Quemarla para siempre. Dejarnos ciegos. Dependiendo del poder captador de luz del instrumento, ese hecho fatídico puede suceder después de apenas un segundo de estar expuestos o de forma instantánea, produciéndose la quemadura antes de que incluso nos demos cuenta de que el resplandor nos molesta. Así pues, no juguemos con esto, por favor, dejémonos de radiografías, de cristales ahumados, de cristales de soldador que tenía por ahí, de CDs y de estupideces por el estilo. Galileo se quedó ciego después de un tiempo observando el Sol cuando éste estaba cerca del horizonte, atenuado por nubes o atenuado por la atmósfera al amanecer o al atardecer. Él no sabía que con la luz visible también viene la luz infrarroja y la luz ultravioleta. Pero nosotros ya hace mucho que lo sabemos, o lo deberíamos saber, de modo que bromas las justas. En definitiva, a ver qué filtros son los seguros y apropiados para observar el Sol de forma segura. No nos la juguemos. Los únicos que deberíamos tener en consideración, los únicos filtros que deberíamos tener en consideración son aquellos que se sitúan en la boca del telescopio, por donde entra la luz. Huyamos como de la peste de los filtros que se colocan al final del tren óptico. Afortunadamente esto se ve poco. Yo no he visto nunca ninguno, pero me consta que circulan por ahí. No faltan vídeos en YouTube de filtros de este tipo que se rompen en directo al exponerlos a la luz del telescopio. Se parten. Así pues, solo filtros que se coloquen en la parte frontal del telescopio, filtrando la luz ya antes de entrar al interior del telescopio, antes de aumentar esa luz. El telescopio ya trabaja con la luz que deja pasar el filtro y no con la luz en bruto. Sí que es verdad que existe otro tipo de dispositivo que realmente no es un filtro, sino un prisma específico para observación solar, que solo se puede usar con telescopios refractores y que se pone al final del tren óptico, en el portaoculares. Se llaman prismas de Herschel o de Colsey y prácticamente lo que hacen es desviar un gran porcentaje de la luz recibida y deja pasar solo una minúscula parte, en la que además hay algún par de cristales polarizadores para así poder regular un poco el brillo y el contraste de la imagen recibida. Yo no lo he usado nunca.
Es caro, en mi opinión, para lo que ofrece, y precisamente por esa diferencia de precio con respecto a los filtros sencillos, además de por la aparición en el mercado de telescopios específicos para ver el sol, los prismas de Herschel y de Cozy están prácticamente fuera de contexto, otra vez en mi opinión, habiendo telescopios solares. Pero vamos, probablemente conozcáis a alguien que todavía tiene uno desde sus tiempos mozos y lo use hoy en día. Otra forma de ver el sol es por proyección, que es interesante para ciertas cosas. Es un modo más seguro de hacer observación solar, pero que tampoco está exento de tener que aplicar ciertas precauciones. El modo de hacerlo es dejar pasar toda la luz por el telescopio y por el ocular sin filtrar, y la imagen se proyecta sobre una superficie que haga las veces de pantalla, una cartulina blanca, por ejemplo. Se mueve el enfocador hasta que la imagen sea nítida y ya está. Yo tomaría la precaución de que la distancia entre el ocular y la superficie de proyección no sea muy grande, para así evitar que alguien meta la cabeza con intención de poner el ojo en el telescopio. Sobre todo si hay gente menuda merodeando por ahí, no hay que dejar nunca el telescopio solo. Si la distancia es grande, pues ingeniémonos algún tipo de obstáculo que impida que alguien meta la cabeza entre la pantalla y el ocular. Otro apunte, tanto para el método de proyección como para otros. Acordémonos de quitar los buscadores ópticos. Probablemente los hayamos usado para buscar el sol, proyectando su luz en la mano. Y pues bueno, bien. Pero una vez localizado el sol, lo quitamos y lo guardamos. Un buscador no deja de ser un telescopio pequeño, y si está sin tapas o sin filtro es tan peligroso como un binocular. Así que guardémoslo inmediatamente. He presenciado pues cosas vergonzosas en gente que debería estar instruida en esto. Siguiendo con el tema de la observación solar por proyección, surge la duda: ¿qué ocular poner? No se calentará mucho, no se estropeará, no se partirá, no se me quemará, no se me derretirá. A ver, vamos a colocar un ocular que no sea bueno. Tengamos en cuenta que todo el telescopio está concentrando la luz en un haz muy estrecho que atraviesa las lentes del ocular y os podéis imaginar que la cosa se pone calentita. En condiciones ideales, las lentes son transparentes y deberían dejar pasar tanto la luz como los rayos infrarrojos sin inmutarse. Pero eso es la teoría. Un ocular tiene partes que no son de vidrio y se pueden calentar, partir, deformar, derretir. Si el diámetro del telescopio es generoso, habría que diafragmarlo. Digamos que cualquier telescopio superior a unos 90 o 100 milímetros debería ser diafragmado para no tener un haz de luz tan potente atravesando el ocular. Esto es una tapa en la parte frontal del telescopio con una apertura en la medida que queramos. En un telescopio Newton sería buena idea una apertura que quepa entre las patas de la araña del secundario y el secundario mismo, para evitar obstáculos. Habría que proyectar el sol a intervalos de unos 5 minutos, luego desviar un poco el telescopio para que se enfríe y volver a apuntar. No he oído ningún caso entre mis conocidos de la rotura de un ocular, pero a mí sí que me ha pasado que se ha empezado a derretir el casquillo interno, el que delimita el diafragma de campo. Era, y es porque lo sigo usando a veces para esto, un ocular con ciertas partes de plástico. El barrilete es metálico, pero tiene ciertas partes internas de plástico. Las lentes son de vidrio, pero todo o casi todo lo demás es plástico. Si el haz de luz concentrado que viene del telescopio no se cuela, no incide exactamente sobre la lente, pues la cosa se pone calentita. Habría que usar un ocular mejor, un metálico, pero nada de usar uno de nuestros mejores oculares, eso tampoco. Un ocular antiguo, de esos que tienen un campo aparente estrecho, pero que sean sólidos en su construcción. Un ocular de diseño Huygens o un Ramsden
de esos que hoy en día pues ya no tienen sentido, habiendo los oculares que hay en el mercado y los precios que hay. Y bueno, en definitiva, nada de oculares con carcasa de plástico como el que os comentaba, y ni mucho menos oculares con las propias lentes hechas de plástico, que también las hay. En cuanto a la focal, habría que ser contenido con los aumentos, de modo que uno de focal larga pues sería lo más apropiado. Al incrementar los aumentos se reduce la resolución, y eso es contraproducente para lo que pretendemos. 50 aumentos o 100 a lo sumo. La escala del sol se puede cambiar variando la distancia entre la pantalla y el ocular. Se puede variar la escala del sol. Reenfocamos y ya está. Por otra parte, no utilicemos diagonales. Si estamos observando con un refractor o un telescopio de tipo Cassegrain, quitemos el prisma diagonal. Tanto si está hecho de espejo, en que el material reflectante no soportará durante mucho tiempo tal concentración de luz, como si está hecho con un prisma de vidrio, que aguantará más, pero yo no apostaría por una larga vida del mismo, pues no hay que usarlo. Directamente el ocular hay que ponerlo en el portaoculares sin intermediarios. La pantalla de proyección puede ser una cartulina con el fondo blanco, incluso puede ser un papel previamente impreso con el diámetro del sol para ir dibujando sobre el mismo las manchas de ese momento, o el tránsito de Mercurio, como es el caso. Para no sujetarlo a pulso, conviene que esté apoyado en algún soporte fijo, que sea solidario con el movimiento del telescopio. Una varilla que esté sujeta paralela al telescopio, estoy pensando en un refractor, y que al final de la misma tenga una especie de pinza o algo así que sujete el portapapeles. Hay multitud de ejemplos que podemos buscar por internet. No suele haber mucha oferta de estos artilugios a nivel comercial, pero son relativamente fáciles de hacer. Un plus sería ponerle al tubo del telescopio, da igual si es en la parte delantera o trasera, un anillo de cartón, una cartulina, un plástico opaco, etcétera, de forma y manera que proyecte su sombra sobre la pantalla de proyección, y de esa forma pues se aumente el contraste. Si tenemos un modo de que la proyección se sitúe en una zona de sombra, facilitará aún más y hará más cómoda la observación al aumentar el contraste con los alrededores. A veces yo me pongo en el portal de un garaje y bajo un techo. La parte delantera del telescopio está bajo el sol, pero la trasera está a la sombra. Todo esto de la proyección también es posible hacerlo con un telescopio Newton, pero al ser muy diferente la disposición del ocular con respecto a la entrada de luz al telescopio, se hace bastante difícil poner la pantalla de proyección a la sombra. Bueno, hay soluciones para todo y no faltan ejemplos en internet de gente que ha ingeniado un soporte con cosas que tenía por casa y da bastante el pego. Conforme uno lo va haciendo o ingeniando, ya debe ver cuál sería la solución o la orientación más cómoda. Eso depende también si está sobre una montura ecuatorial o sobre una montura azimutal, la altura, etc. La proyección pues es un método para observar el sol que está muy bien, porque lo pueden ver varias personas simultáneamente. Está especialmente indicado pues para divulgar a varias personas al mismo tiempo. No necesitamos ver a través del telescopio, sino que estamos viendo la imagen del sol proyectada y agrandada sobre un soporte del tamaño de un folio, por ejemplo, y es muy, muy didáctico. Pero no bajemos la guardia si vamos a estar rodeados por gente, rodeados de gente curiosa. Impedid que en cualquier momento alguien pueda siquiera meter la cabeza entre la pantalla y el ocular para ver a través del telescopio directamente. Filtros. Los filtros solares típicos son una lámina delgada para poner en la parte frontal del telescopio o en la apertura de una tapa del telescopio para diafragmar la entrada de luz al mismo. Célebres desde hace años son las láminas Miller.
Es una lámina que tiene un color marrón, que le da al sol un color naranja y por tanto es más atractivo, más estético de cara al neófito. Es una lámina de un grosor similar al de una radiografía, tal vez algo menos, pero bueno, para hacernos una idea. Yo estuve observando el tránsito de Venus de 2004 con una lámina de estas puesta en un telescopio refractor de 100 milímetros, diafragmado a apenas 30 o algo menos de 40 milímetros de diámetro. Y aunque me gustaba bastante la imagen por su coloración naranja, aparentemente más natural, la imagen no era lo nítida que debería esperarse. No era un problema de enfoque. Parece ser que el grosor de estas láminas provoca que no se puedan apreciar detalles muy finos. Yo percibía buena parte del tiempo dos bordes, tanto en el Sol como en el propio Venus. Y bueno, pues había muy poca distancia entre ambos bordes, entre ambas imágenes, pero la suficiente para darse cuenta de que la imagen no era nítida. No se podía enfocar bien. No he probado muchos filtros Millar, los hay de otras coloraciones, pero reportes de otros observadores tampoco hablan muy bien de los mismos. El problema, el mismo, falta de nitidez. En otros tiempos, cuando era de los pocos filtros solares que había en el mercado, pues tenía su justificación su uso, pero más tarde salieron otros al mercado que mejoraban el comportamiento. En el eclipse solar del año siguiente, en 2005, el eclipse anular de Sol de octubre de 2005, no recuerdo qué día, participé de nuevo en una observación pública para observar eventos de este tipo. Recordemos que pertenezco a la Asociación Valenciana de Astronomía desde hace años y con telescopio propio o ajeno pues es frecuente verme en este tipo de saraos. Pues bien, en esta ocasión puse otro filtro. Mientras tenía a caballo del telescopio una videocámara con un trozo de filtro Millar para que el sol saliera naranjita, muy mono él, en el telescopio, que ya no recuerdo si era el mismo refractor de 100 o era mi Newton de 250 diafragmado, tenía puesto otro filtro que mostraba el sol en blanco y negro, pero que era evidente a los pocos segundos de estar al ocular que la imagen que proporcionaba sí era nítida. El filtro usado era de la marca Baader Planetarium. Es una lámina que desde lejos parece papel de aluminio, como para envolver bocadillos, pero que ni mucho menos se quiebra con esa facilidad. Su función es filtrar la luz en un muy alto porcentaje. No introduce ninguna tonalidad de color y es lo suficientemente delgado para no introducir dobles bordes y cosas raras. Cuando lo venden en bruto, casi siempre es en trozos de tamaño DIN A4, en una bolsita. Filtro Astro Solar de Baader Planetarium. Uno recorta con unas tijeras el trozo que quiere utilizar y el resto se puede guardar para próximos eventos. Este es el que uso yo ocasionalmente cuando observo el sol con filtro y la verdad es que se puede utilizar muchas veces. Si se es asiduo observador del Sol, o si se pretende serlo, tener un trozo de filtro pegado con una cinta adhesiva en el interior de la tapa del telescopio, pues no es una solución buena a largo plazo. Hay otros fabricantes, incluso Baader, también vende este tipo de filtros, pero instalados en carcasas redondas que se pueden acoplar a diferentes telescopios, incluso diferentes prismáticos. Me viene a la mente ahora Skywatcher, tiene sus filtros, Thousand Oaks, Omegon y bueno, el propio Baader Planetarium también. Tienen modelos de muchos tamaños y además tienen cierta tolerancia a variaciones en el diámetro exterior del tubo, de modo que los filtros se pueden ajustar cuando hay pequeñas diferencias de diámetro entre marcas de telescopios. Realmente hay bastante variedad y habría que bucear un poco en las opiniones de los usuarios para ver cuáles son sus puntos fuertes y débiles y cuál se adecúa más al uso que le queremos dar. Unos vienen embutidos entre placas de cristal,
otros vienen en bruto. En fin, que hay para todos los gustos. Incluso los hay para visual y otros para fotografía. Ojo con esto porque los filtros específicos para fotografía dejan pasar más porcentaje de luz solar que los filtros para visual. Y esto pues tiene su peligro. Un filtro de este tipo que he tenido en las manos últimamente lo especifica muy claramente en el borde de la carcasa, pero en inglés. De modo que ahí tenemos ya un elemento peligroso. Asesorémonos muy bien al adquirir este tipo de cosas. Una vez más, sepamos las características del material que utilizamos para observación solar. ¿Por qué dejan pasar más luz de los filtros para fotografía? Pues bueno, lo que se intenta conseguir es reducir al máximo el tiempo de exposición para que las turbulencias inducidas por el calor, tanto en el ambiente, como en la atmósfera, en el suelo de los alrededores o en los mismos elementos del telescopio, tengan poco tiempo para hacer de las suyas en la toma. Hay más cosas a considerar y cosas a mejorar en fotografía, diferentes tipos de filtros de diferentes colores, pero como comprenderéis, yo que ni siquiera tengo cámara de fotos, soy el menos indicado para meterme en estos detalles. En visual, me refiero con filtro, podemos ver las manchas del sol. Si tiene en ese momento las zonas más oscuras, las penumbras, la forma, el número. Otra cosa que debemos aspirar a ver son las fáculas. Son como unas grietas o líneas erráticas claras, muy sutiles, que aparecen en la superficie solar. Para ver este tipo de detalle hace falta más resolución que la que aporta un diafragma de 3 o 4 centímetros. Debemos ser generosos con la apertura. A partir de 80 milímetros de apertura, diría yo, que se perciben estos detalles. Si nuestro telescopio es un reflector de 100 milímetros de refractor, vamos a poner un refractor de 100 milímetros de diámetro, habría que, pues estaría muy bien cubrir toda la apertura del mismo con el filtro para aprovechar toda esa apertura y que tenga la imagen la máxima resolución posible. Si estamos usando un Newton de 200, también estaría muy bien abarcar buena parte de la apertura. Si no tenemos suficiente filtro para cubrir la superficie, pues deberíamos crear una tapa con un orificio tal que quepa en el espacio entre los brazos de la araña del secundario y el secundario mismo, maximizando ese espacio vacío. Tengo algún conocido que con un Newton de 20 centímetros no intenta evitar el secundario ni la araña, pero lo diafragma a 15 centímetros y eso está bastante bien. Con esa apertura alcanzaremos una resolución suficiente para captar parte de ese granulado de la superficie. Solo una cosa, estemos muy seguros, pero muy seguros de que el filtro es bueno y que no existe ninguna posibilidad de que se desprenda del telescopio cuando estamos observando. Si no compramos un filtro lo suficientemente sólido, es mejor abstenerse. Y lo último que voy a tratar son los telescopios solares. Los telescopios solares son telescopios exclusivos para el Sol, con unos filtros integrados en su interior, en su estructura. Son en su mayoría H-alfa, es decir, que intentan filtrar toda la radiación solar excepto la longitud de onda específica del hidrógeno alfa, en la que se pueden ver pues multitud de detalles. También he visto telescopios solares, y he visto por ellos, que filtran el calcio. Por lo visto, filtran el calcio, quiero decir que dejan pasar solamente, o pretenden dejar pasar solamente la longitud de onda específica del calcio. Y bueno, por lo visto parece que también es una longitud de onda interesante. Las imágenes son increíbles, tanto en la superficie, las zonas activas, etcétera, como en la corona. Protuberancias con forma de arco y con formas muy caprichosas que además van cambiando por momentos. En el tránsito de Mercurio del 8 de noviembre de 2006,
que no se pudo observar desde Europa, con el planeta todavía fuera del disco solar. Mercurio ni siquiera había empezado a transitar, sino que se acercaba, estaba a punto de tocar el planeta. Pues los felices poseedores de un telescopio H-alfa pudieron ver la figura de Mercurio recortada sobre una protuberancia solar minutos antes de que el tránsito comenzase. Hay fotografías por ahí que lo atestiguan. El problema de estos telescopios es simplemente económico. Si quieres algo más de 60 milímetros de diámetro, también hay telescopios solares buenos a partir de los 40 milímetros de diámetro, el famoso PST de Coronado. Bueno, los precios, conforme subes el diámetro, son muy altos. Cada paso que se da en abertura, el precio aumenta en progresión geométrica. Y, en fin, queda poco ya para el tránsito de Mercurio, y a no ser que vivas cerca de una tienda de astronomía donde tengan filtros, es difícil que llegues a tiempo para comprar uno, pero lo que yo quería es disuadiros de cualquier intento de observar el Sol improvisadamente y con condiciones mediocres. Preparad un presupuesto o afilad vuestro ingenio para construiros una pantalla de proyección. Os valdrán para observación regular del Sol, que también tiene sus cosas interesantes. Y ya no os cuento más. Hasta aquí ha llegado el episodio número 14. Si os ha gustado este podcast o los anteriores y queréis hacérselo saber al mundo, publicadlo en las redes sociales. También podéis dejar una valoración en iTunes o en el programa que utilicéis para escuchar podcast. En las notas del programa dejo enlaces directos para ello. También en iVoox tenéis todos los episodios de Luces Extrañas, los 12 últimos más los 70 que grabé con anterioridad. Para contactar, dejar comentarios, preguntas sobre lo hablado en este episodio, consultas, etc., podéis dirigiros a la cuenta de Luces Extrañas en Twitter, @luces_x, al correo electrónico lucex@nestorgm.com, así como los comentarios del blog Luces Extrañas. Gracias una vez más por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa y... nos vemos por ahí fuera.